Muy buen día, gente, bienvenidos un día más. Hoy lo que vamos a ver en el canal va a ser los resultados de Nagarro, que ya los ha presentado, y os voy a explicar de una forma rápida y sencilla para que entendáis, y también veremos la valoración o la proyección que esperamos de una empresa tan seguida como Nagarro de cara a un futuro. Sin más preámbulos, gente, arrancamos aquí en la presentación y bueno, pongo la portada Nagarro 2023 y vamos a ver qué ha sucedido pues, durante todo este año en la empresa. Como siempre, antes de empezar a ver los resultados, pues suelo explicar una página o dos páginas dedicadas a explicar un poco el negocio para toda aquella gente que no sepa pues exactamente de qué va, ¿no? Para poder ubicar un poco a la gente a qué se dedican, cómo ganan dinero y cuáles han sido un poco los números de los últimos años de la empresa. En el caso de Nagarro, es una empresa que provee de servicios IT a sus clientes, en la cual tiene más de 1000 clientes en 68 países diferentes, y se centra en crecer orgánicamente con clientes existentes y de forma también inorgánica. ¿Qué significa crecer orgánicamente con clientes existentes? Pues significa que Nagarro da servicios IT, ¿no? Por ejemplo, imaginemos ahora una marca de coches, como podría ser Audi. Pues Audi, a lo mejor cada vez que saca su modelo, necesita testear el programa de los frenos, por decir algo. Entonces, Nagarro hace un programa que testea los frenos del coche de Audi. En otro momento, a lo mejor, pues en vez de testear los frenos, necesitará testear el acelerador o necesitará testear pues cómo funcionan los airbags. Y todo eso necesitan hacer programas y software. Lo que hace Nagarro es básicamente hacer un vínculo o contratos con el cliente, con el cual pues el cliente le puede ir pidiendo pues el test de los frenos, el test del acelerador, el test de los airbags, y Nagarro pues lo que intenta es cada vez ir trabajando más para ese cliente e ir creciendo así los ingresos. Por eso digo, crecer orgánicamente con clientes ya existentes, con los cuales tienen contratos, y obviamente, pues si aparecen nuevos clientes, pues también fidelizarlos y seguir creciendo con ellos. Lo cual no quiere decir que en un momento puntual pues pueda venir un cliente, pedirle un trabajo en concreto y irse ese cliente. Puede pasar, pero no es la dinámica normalmente que suele seguir Nagarro ni los clientes con los que trabaja. Entonces, es una small cap, la cual pues está cotizando pues aproximadamente a 1 billón de market cap. En cuanto a, por ejemplo, deuda, tenemos que tiene unas casi 2 veces deuda neta EBITDA, que no es una deuda muy alta ni incontrolada, pero tiene deuda, ¿vale? Es una cosa que debemos saber, aunque la deuda pues normalmente la necesita para funcionar y bueno, ya veremos un poco cómo ha evolucionado ahora cuando veamos el balance. En cuanto a eficiencia, pues vemos aquí que los márgenes no están mal. Obviamente veremos que esto se ha modificado un poco durante este año porque ha sido un año más complicado y puede que se haya un poco comprimido todos estos márgenes o indicadores, pero eso lo veremos a continuación. Entonces, ya para ir acabando con lo que es la empresa, deciros que obviamente pues tiene directiva que está alineada, os lo he puesto por aquí quiénes son los mayores accionistas de esta empresa, y ya por último pues mostraros un poco los ingresos de Nagarro de estos últimos años. Sí que es verdad que solo tengo información desde el 2019, pero vemos que pues lo ha ido haciendo bien, ha ido creciendo los ingresos y veremos que sobre todo ha tenido años de mucho crecimiento, de un 20 a un 30%, pero ahora mismo ese crecimiento se está viendo ralentizado y está en una fase plana. Parece que Nagarro es una empresa mínimamente cíclica y pues hoy veremos exactamente en qué parte nos encontramos de ese ciclo y qué valoraciones podemos esperar de cara a un futuro. Ya arrancamos directamente lo que vienen siendo el tema de revisar los resultados. Así que empezamos con una pequeña fotografía o un pequeño resumen de cómo ha ido el año. Y primero de todo vemos que las ventas han crecido en este año 2023. Han crecido aproximadamente un 6,5%, lo cual pues podría ser un buen indicador. Pero dentro de estas ventas que han crecido tenemos que descontar el crecimiento debido a adquisiciones que ha hecho durante este año, y entonces ese crecimiento queda en un 3 y algo por ciento. También es verdad que el cambio de moneda le ha perjudicado, pero bueno, al final el crecimiento real y orgánico pues está alrededor de ese 3 que comentamos. Luego, ¿qué ha pasado? Los márgenes se han comprimido, con lo cual pues el beneficio también se ha comprimido. Lo ha hecho tanto el EBITDA como el EBIT, como el beneficio neto, como el gross profit. En general, pues se han comprimido los márgenes de todos estos indicadores y ahora veremos exactamente el porqué, porque hay un motivo para todo ello. Empezamos ya entrando en profundidad en esta cuenta de pérdidas y ganancias una vez haber visto esa radiografía general y temas a comentar. Bueno, como aquí veíamos el crecimiento de las ventas que efectivamente pues sí que se ha dado, y luego temas importantes a remarcar. Por ejemplo, Other Operating Income, vemos que ha habido un efecto importante de 32 millones, pero al final un poco acorde con el año pasado, entonces no ha habido tan afectación. Y donde sí realmente vemos un cambio bastante grande es en el coste de personal.
¿vale? El incremento de personal ha pasado de esos 571 a 654 millones. ¿Por qué ha habido este incremento? Os explico un poco para que os ubiquéis y os situéis si no tenéis ni idea. Nagarro lo que ha hecho Nagarro, al presentar sistemas para otras empresas, lo que pasa es que cuando las empresas están en un entorno macroeconómico difícil, como el que hay ahora, y tienen que invertir en estos proyectos, pues obviamente lo que intentan es posponerlo. ¿Por qué? Porque al final no es una cosa esencial del todo, pero sí que es una cosa que vas a tener que acabar haciendo. Si no es este año, va a ser el año que viene, pero lo tienes que acabar haciendo. ¿Qué pasa? Que las empresas ahora, con estos tipos de interés, este entorno macroeconómico tan desconcertante, lo que hacen es posponer los proyectos, o proyectos que sí que realizan son proyectos de menor envergadura, ¿vale? Entonces, por ese sentido, pues Nagarro lo que suele pasar en estas épocas es que tienen menos trabajo. Lo que pasa que Nagarro lo que ha decidido es no reducir la plantilla. Es más, incluso ha incrementado en trabajadores, sobre todo en ingenieros, y eso lo que hace es aumentar los costes. Entonces, aumentan los costes sobre todo de salario de empleados, pero las ventas no aumentan ni por asomo en la misma proporción. Y eso es lo que hace que esos márgenes que hemos visto antes se compriman todos. Y por tanto, pues los resultados que veremos se han comprimido y hemos conseguido menos beneficio, pero esencialmente ha sido debido a estos costes de personal. ¿Esto qué ventaja le da a Nagarro? Pues le da una ventaja que cuando vuelva la demanda, cuando otra vez los proyectos se reanuden, cuando las empresas ya empiecen otra vez a invertir en esta clase de proyectos, Nagarro ya tendrá el personal formado y ya lo tendrá pues entrenado para hacer estos trabajos. De forma que frente a la competencia va a tener esa ventaja de que ya no necesita conseguir más empleados porque ya los ha fidelizado y aparte pues va a poder asistir a esa demanda que van a tener creciente. Y por lo cual ha sido como una apuesta que ha realizado la empresa y por el momento pues vemos que ha afectado en esta comprensión de márgenes, pero de cara a un futuro pues le puede salir bien la jugada a largo plazo. Entonces luego tenemos other operating expenses, que esos serían pues otros gastos que básicamente pues son los viajes, coches, el mantenimiento que necesiten hacer, etc. Entonces el EBITDA, como os decía, ha sido inferior, sobre todo debido pues a los costes de personal, inferior al del año anterior. Y obviamente pues el EBIT también lo ha sido. Vemos también una cosa interesante que es el coste de la deuda. Vemos cómo ha pasado desde 11 millones a 18 millones. Eso es debido pues a los tipos de interés que han crecido y por tanto ha hecho no que se doble, pero sí que se ha incrementado un 50% el coste de la deuda que tenemos y por tanto pues obviamente ha afectado a Nagarro también. Por otro lado, aquí lo que tenemos que ver en general, obviamente pues el EBT también se ha visto reducido y al final pues el beneficio neto se ha visto también reducido y el beneficio neto por acción ha acabado siendo de 3,9 por acción frente a ese 5,62 del año pasado. Por tanto, vemos que realmente sí que se ha comprimido bastante los beneficios, pero repito, debido a ese coste de personal. Cosa que, por ejemplo, si el año que viene realmente aumentase la demanda, pues obviamente el coste de personal ya estaría ahí, ya sería más o menos aproximado al de este año. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho más personal que demanda. Si esa demanda incrementa, no van a necesitar contratar más personal y por tanto lo que pasaría es que ese coste de personal no incrementaría o incrementaría muy poco. En cambio, las ventas sí que lo harían. Entonces volveríamos a recuperar seguramente los márgenes, como veremos luego en la valoración, y al recuperar esos márgenes, pues volveríamos a recuperar los beneficios que han venido teniendo hasta ahora. En cuanto al balance, vamos a ver activos y pasivos. Así, en un primer vistazo, en una primera radiografía, vemos que en cuanto a activos ha crecido el goodwill, lo cual significa pues que han habido adquisiciones. Ha habido unas 3 o 4 adquisiciones que ha hecho Nagarro, que no las comentaremos para que el vídeo no sea muy largo, pero básicamente pues lo que os comento, ha hecho 4 o 5 adquisiciones. Esas adquisiciones han sido a supuestamente buenos precios. Aquí está un poco la controversia entre si debía hacer estas adquisiciones o bien debía hacer recompra de sus acciones viendo la valoración a la cual se encuentra, pero bueno, al final las adquisiciones pues ha hecho a un buen precio y pues es por lo que ha apostado la directiva. En cuanto al cash, no ha habido variaciones de un año al otro y luego en general no vemos demasiadas variaciones importantes. Únicamente el Trade Receivables and Contract Assets, que esto es básicamente cuentas que tienen que cobrar. Cuentas a cobrar que, como vemos, ha incrementado ese número y ese valor, y lo cual podría significar que les está costando más a sus clientes pagarles o que están tardando más en hacerlo, lo cual iría pues bien ligado con el tema macroeconómico que estamos viviendo, ¿no? Esa bajada de la demanda y encima que a las empresas les cueste más pagarte los servicios que les ofreces. En cuanto a liabilities o pasivos, importante remarcar, por ejemplo, la crecida de la deuda financiera que ha pasado de 216 millones a 274 millones.
Ahora veremos por qué han incrementado esta deuda, pero básicamente ha sido para financiar estas adquisiciones que han estado realizando y que hemos comentado, porque veremos exactamente que han pedido el mismo valor de deuda casi que el mismo valor se han gastado en comprar esas otras empresas. Así que más o menos viene por ahí. Y luego lo demás pues se mantiene bastante constante y no hay demasiado a comentar, al menos no por ahora. Vamos a entrar en el detalle de los balances. Entonces, para no ver todo y hacerlo súper largo, ¿qué he remarcado aquí? Por un lado, en los activos, el goodwill que crecía, como os comentaba, este goodwill es creciente gracias a las adquisiciones que ha realizado Nagarro. Luego, por lo demás, vemos que todo está bastante acorde con el año pasado, no hay grandes novedades. Y por tanto, pues bueno, los activos crecen prácticamente lo que ha crecido el goodwill, ¿no? Un poquito más de algún lado, pero básicamente ha sido por ese lado ese crecimiento de los activos no corrientes. Por otro lado, los activos corrientes, pues vemos por aquí que os he remarcado que los trade receivables han incrementado y remarcar, ojo, que ya no hay factoring, que Nagarro no usa factoring. ¿Qué quiere decir esto? Nagarro hasta ahora lo que hacía era usar factoring. Quien no sepa lo que es, porque a veces este concepto cuesta un poco, voy a intentarlo de explicar de forma sencilla. El factoring consiste en que, por ejemplo, hablamos con un cliente y nos pide que le hagamos un trabajo, el cual pues le va a costar 1 millón de euros. Ese trabajo nos lo va a pagar una vez esté acabado, entonces nosotros tendremos que estar de primeras trabajando sin haber recibido ningún pago. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos ir, por ejemplo, a una entidad bancaria o una entidad que se encargue de hacer estos temas del factoring y decirle, yo dentro de 6 meses voy a recibir 1 millón de euros. ¿Qué te parece si tú ahora me das 900.000 euros y dentro de 6 meses, cuando yo cobre 1 millón, te los doy a ti y te los quedas tú? Entonces el factoring consiste precisamente en eso, en conseguir el dinero antes, es decir, en el momento que lo necesitamos, y una vez cobramos, pues le tenemos que dar el dinero que nos han dejado y un plus o un porcentaje extra. ¿Qué sucedía? Con los tipos de interés tan altos, el porcentaje que estaba dando Nagarro en estos contratos de factoring era también bastante alto y por tanto no le compensaba usar este factoring. Además, por los inversores no estaba muy bien visto y por tanto pues este año lo ha dejado de usar, y lo cual pues bueno, ha sido bastante positivo y veremos ahora en cash cómo ha hecho esos pagos del factoring para dejarlo ya sellado. Luego en caja vemos que han decidido dejarlo igual, la caja ni aumenta ni decrece, se ha quedado igual. Y eso ha sido debido porque, aunque han hecho compras en adquisiciones, pues también han cogido deuda y eso lo ha equilibrado. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El tema de pasivos, lo que os comentaba, aquí incrementa unos 60 millones la deuda bancaria. Todo lo demás bastante acorde con el año pasado, no hay grandes cambios ni grandes variaciones. Luego, pues los alquileres también se mantienen constantes y, en fin, tampoco hay nada mucho más remarcable más lejos de ahí en este balance. Entonces, en el cash flow, que es un tema bastante interesante, Nagarro ha conseguido unos buenos resultados en cuanto a cash flow. ¿Por qué? Porque vamos a echar un vistazo en el EBIT, por ejemplo, partimos de beneficios inferiores, ¿vale? Este año 2023 estamos en 86 millones frente a estos 112 del año pasado. Pero, aún así, según vamos avanzando en cuanto a las partidas, depreciación y amortización pues son bastante similares, no ha habido impairments, lo cual es muy positivo. Y una tesis bajista de Nagarro era justamente eso, que ocurriesen impairments. Y luego, lo que os comentaba, aún repagando el factoring, ¿vale? Esto es una salida de caja que ha tenido que hacer Nagarro para pagar esos factorings o esos intereses y al final, pues dejarlo de usar o quitárselo de en medio. Entonces, aún haciendo ese repago de factorings, que el año pasado no es que hiciese el repagado, sino que al revés, conseguía dinero con ese factoring, pues aún así vemos que el net cash from operating activities ha estado casi a la par del año pasado. ¿Por qué? Bueno, el working capital, por ejemplo, no han habido cambios en el working capital, que el año pasado sí que hubieron estos menos 73 millones y por tanto pues ha acabado compensando y vemos que consiguen, mediante la actividad operativa, hacer bastante cash flow. Luego, por otro lado, en cuanto a inversiones, pues bien, tenemos las primeras dos líneas que están más o menos relacionadas con el CAPEX. Esto es realmente lo que le costaría a Nagarro mantener el negocio actualmente. Y luego vemos que ha metido parte de su dinero en un plazo fijo, el cual pues le van a dar ciertas ganancias o intereses de cara al futuro. Y por otro lado, pues lo que ha hecho es invertir en adquisiciones. Estas adquisiciones de 55 millones, que como veíamos pedían de deuda 60 millones y estas adquisiciones han sido de 55, que más o menos pues coincide el número. Y por tanto, pues de las inversiones, las actividades de inversión, vemos un menos 63 millones que salen por aquí. Por último, nos falta el financiamiento, el cash flow de actividad financiera.
Y vemos por un lado que han salido unos 30 millones que han ido directos a recompras de acciones, pero estas recompras de acciones no se han anulado. Han sido recompras que han hecho para dar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque así fidelizas la plantilla, los tienes un poco más contentos y cuando haya demanda, pues supuestamente están fidelizados y van a trabajar en cuanto lleguen proyectos. De otra forma, pues si no tuviésemos estas acciones para nuestros trabajadores o no les diésemos estos incentivos, pues tal vez no tendríamos estos trabajadores, tal vez se marcharían y cuando llegase la demanda, pues tendríamos una situación más complicada. Entonces, por aquí, pues la deuda bancaria que hemos asumido y pues finalmente cuando hemos resumen, pues que nos salen estos 6 millones y pico. Lo cual, pues haciendo una radiografía, tenemos un total de 7 millones de cash flow positivos que si no hubiésemos repagado el factoring, pues habrían sido de unos 27 millones positivos y por tanto, pues vemos que Nagarro sí que genera cash flow, lo cual es pues también positivo. Vamos a temas interesantes. Ahora ya vamos a ver qué se espera de cara al futuro en Nagarro, cuáles son las indicaciones que da la directiva y en función de estas indicaciones vamos a hacer una valoración de la empresa. Entonces, ¿qué nos dice Nagarro? Nagarro nos dice que para el año que viene, este año 2024, va a intentar conseguir en ingresos 1 billón de euros, va a intentar que el gross margin se vaya de ese 25,8 a ese 27% y que el margen EBITDA se vaya a un 14%. Y nos dice también que sus intenciones de cara a dentro de 2 o 3 años es que el margen EBITDA se expanda hasta un 18%. ¿Qué sucede? Es bastante probable que los márgenes de Nagarro mejoren porque lo que te había dicho, si aumenta la demanda y ya tienes los trabajadores, pues los gastos van a incrementar poco, va a incrementar más la demanda que gastos y eso puede hacer que tus márgenes mejoren. Ahora, que las ventas mejoren no está tan claro, es decir, algo crecerán, también por las adquisiciones que han hecho y todo, algo crecerán, pero todo dependerá de la situación macroeconómica y de cómo las empresas se comporten frente a este año. Ellos piensan o tienen la intuición de que este 2024 ya va a haber una recuperación en la demanda, pero si tuviésemos pues una mala situación o un mal año, seguramente esa recuperación se pospondría un año más hasta 2025. Tema de valoración, os he puesto por aquí una diapositiva donde supuestamente aparecen competidores, aunque los competidores más directos o los más famosos con los que se suele comparar Nagarro pues son EPAM, Global, etcétera, que no aparecen por aquí, ya que esta captura pues le he sacado directamente de la página web y por tanto pues aparecen los competidores que creen ellos oportunos, pero la idea era comentaros que Nagarro al final de la empresa, del sector, perdón, es una de las empresas que está más barata en relación, por ejemplo, al crecimiento que tiene, en relación a los márgenes y en relación a muchos factores, pues es la más barata, aún comportándose mejor que otros competidores. Lo cual pues hace que la valoración o bien de Nagarro no se explique o bien la de los otros competidores frente a Nagarro pues no se explique. Entonces por aquí te pongo un recorte del PER de Nagarro para que puedas hacerte una idea y ahora podamos ir a valorarlo a mi Excel. Nagarro pues salió aproximadamente en el 2020-2021 a bolsa. Aquí vemos el PER que ya salió con un PER de 30 y fue incrementando ese año 2021 que fue tan loco. Pudo llegar hasta un PER de 70 veces. Obviamente esto no es algo realista ni algo que vayamos ni mucho menos a proyectar. Pero luego vemos pues, que ha estado normalmente entre un PER de 15 a 20 veces aproximadamente en este mercado, entre comillas, plano o casi bajista. Por tanto, pues si normalmente el mercado volviese a comportarse de una forma correcta, las empresas recuperasen esa demanda, pues este múltiplo podría mejorar algo. Además, los competidores de Nagarro pues están cotizando a PERs de 20, 25, 30 veces, teniendo comportamientos incluso peores y perspectivas de futuro incluso peores. Así que vamos a echar un ojo a la valoración y a ver qué nos sale en cuanto a números. Bien, pues ya estamos por aquí, vamos para ir acabando, no creo que este vídeo se os haga muy largo ni muy pesado. Lo que he hecho básicamente en mi Excel ha sido proyectar lo que la compañía nos ha explicado, es decir, 1 billón en ganancias, como ellos bien decían. Luego hemos proyectado pues, los márgenes que ellos también estipulaban, el margen EBITDA ese 14%. Al final lo que he hecho es coger y adaptar mi tesis a lo que la compañía pues, prevé que va a hacer de cara a un futuro. Entonces, adaptando todo esto, vamos a ver realmente la valoración cómo nos queda. Por ejemplo, el crecimiento, hemos estipulado un crecimiento de un 10%, que es lo que nos daba ese billón de ganancias de cada año que viene. Nagarro ha tenido, como vemos por aquí, crecimientos, pues por ejemplo, de un 7 ha pasado a un 27, a un 57, es decir, ha tenido crecimientos muy grandes algunos años y otros pues ha estado más ralentizada como este que ha crecido pues un 6 o un 7.
Crecer un 10% pienso que es una media de lo que puede crecer en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Porque puede haber años que la demanda sea muy floja y crezca pues este 4 o este 5%, o puede haber años que la demanda sea muy buena, se recupere todo lo que es la economía y pueda crecer pues a un 20% perfectamente. Por tanto, crecimiento estipulamos un 10% y en márgenes estipulamos lo que nos dice la compañía, ni más ni menos. Haciendo este escenario, entre comillas, neutral y teniendo la cotización actual a unos 68 euros, que es lo que estaba hoy, pues podemos hacer ya nuestras predicciones. Por ejemplo, si estipulamos un PER de 18 veces, que ojo, para ser el sector en el que estamos y la compañía que es, pues no sería ni alto ni bajo desde mi punto de vista, pues tenemos que la revalorización puede ser de un 10% de cara a 3 o 5 años, buscando un precio objetivo de unos 94 euros. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, Nagarro, si lo que consigue es expandir un poquito los márgenes o el crecimiento de cara a otros años, es decir, ya no el 2024, porque el 2024 al final es bastante predecible o va a ser lo que prácticamente dice la compañía, pero si de cara a años futuros, 25 o 26, pues obviamente lo consigue hacer mejor, que yo pienso que sí que lo va a conseguir, y consigue expandir algo los márgenes, que también pienso que es algo posible, pues este número de aquí mejoraría. Además, si el mercado pues empieza a ver a Nagarro con buenos ojos o ni siquiera los empieza a asemejar con sus competidores, es decir, con EPAM, con Global, y la valoración se expande un pelín más, a unas 20, 21 veces, tampoco vamos a exagerar mucho, pues la revalorización podría llegar a ser bastante interesante. Entonces, lo que te digo es, mejoramos un pelín los márgenes y el crecimiento ni siquiera tocarlo, dejarlo igual, pues nos vamos a que la revalorización podría ser de casi un 20% a precio actual. Obviamente, no todo es tan bonito, hay que ser precavido. ¿Por qué? Porque aún no estamos viendo indicios de esta recuperación que ellos indican, no estamos viendo cómo esta demanda se está reactivando, porque la situación macroeconómica sigue siendo complicada y los tipos de interés se están manteniendo estables. Entonces, por ahora hay que ser conservadores. De manera personal, ahora que ya hemos visto estos resultados, ¿cómo pienso yo o qué voy a hacer yo frente a Nagarro? Pues a ver, yo tengo un precio medio aproximadamente en Nagarro de unos 90 euros aproximadamente, con lo cual ahora, pues como bien sabréis, voy en pérdidas, pero ahora podría ampliar para rebajar ese precio medio. Lo que sucede es que, como te decía, no estoy viendo que se esté recuperando la demanda ni nada por el estilo. Entonces tal vez sea mejor o sea más precavido esperar a ver cómo esa demanda se empieza a recuperar, aunque luego me haga comprar la empresa un pelín más cara, pero en el momento que ya empiece a ver esa crecida, pienso que ahí ya empezará a ir de ahí hacia arriba. Entonces comprarlo en ese momento podría ser una buena opción. ¿Por qué? Porque si no, hasta ahora no sabemos cuánto tiempo puede seguir plana o cuánto tiempo incluso puede seguir bajando un pelín. Entonces, si fuese una posición en la cual pues no tengo ninguna acción y quisiese entrar ahora, 68 euros, buen precio desde mi punto de vista. Obviamente esto no es ningún consejo ni asesoramiento del estilo, pero yo a 68 euros, pues bueno, si en su día ya inicié a 90 euros la posición, pues a 68 sería para planteárselo. Entonces, pues lo que haría exactamente eso, cuando hubiese un poquito de mejora de la demanda, pues tal vez ahí es cuando ampliaría posición y lo que pienso que voy a hacer. Por ahora, las perspectivas. Veremos cómo va este primer cuatrimestre que está ya a un mes de presentar resultados y a partir de ahí, pues si queréis podemos volver a comentar y ver qué decisión tomamos. Entonces, esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado el vídeo de los resultados de Nagarro, os haya parecido interesante y deciros que si te gusta el contenido, pues un me gusta y te suscribes y nos vemos a la próxima.